Estupiñán podría volver a la Premier? Ojito con esta noticia porque si es verdad y se confirma, podría ser uno de los bombazos del mercado. Según la información de Fabrizio Romano, Pervis Estupiñán sería una de las prioridades más altas para poder llegar al Aston Villa. Y pues las conversaciones ya han empezado y están avanzando bastante. Y pues que es lo más interesante y lo más creíble de esta noticia es que Unai Emery lo conoce perfectamente. Ya pudieron trabajar juntos en el Villarreal, entonces ya sabe más o menos cuál es el funcionamiento de Pervis, cómo trabajar con él, cómo explotarlo, cómo hacerlo llegar a su mejor versión. El técnico español sabe todo del ecuatoriano, por eso nuevamente lo quiere ver en su equipo. Tiene lógica. Su paso por el Milan sabemos que no fue lo esperado. Le costó adaptarse, perdió protagonismo y al final pues terminó siendo suplente. Pero ahora tendría la oportunidad de regresar a la Premier League, que es donde vimos la mejor versión de Pervis. Una competencia pues donde ya sabemos de lo que es capaz y de lo que puede llegar a lograr con este nuevo equipo que va a jugar Champions. Esperemos que se dé, porque a Pervis sí o sí lo necesitamos en la selección. Pero ahora esto te pregunto a ti, ¿crees que Pervis podría llegar a Aston Villa o más creíble será otro destino? Te leo en los comentarios. ¿Quién será el próximo director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol? Guillermo Almada, Luis Ubeldía, Thomas Christiansen, Miguel Ángel Ramírez, Marcelo Gallardo, Marcelo Bielsa, José Pekerman, Ricardo Gareca, Juan Carlos Osorio. ¿O llegó el momento de apostar por un ecuatoriano como Alex Aguinaga, Antonio Valencia, Segundo Castillo o Quinito Méndez? Mi gente, en este video analizaremos a los posibles candidatos para dirigir a la Tri. La salida de Sebastián Becasese abrió uno de los debates más importantes para el futuro de nuestro fútbol. Pero antes de analizar los nombres, una advertencia. Hoy no existe ningún candidato oficial ni ninguna negociación confirmada por la federación. Hace poco habló Francisco Egas y dijo que hay opciones reales, ofrecimientos, versiones periodísticas y también mucho deseo de la gente. Empecemos nombre por nombre. Guillermo Almada. Para muchos es el candidato ideal porque conoce perfectamente al futbolista ecuatoriano. Con Barcelona fue campeón nacional en 2016, alcanzó las semifinales de la Libertadores en 2017 y construyó un equipo intenso, ofensivo y reconocible. Después triunfó en México, fue campeón con Santos Laguna y con el Pachuca, club con el que también conquistó la CONCACAF Champions Cup. Almada ya declaró en el pasado que le gustaría dirigir Ecuador y que confía muchísimo en nuestra materia prima. El problema es que actualmente dirige al América de México y acaba de asumir un proyecto muy importante. Por trayectoria y conocimiento encaja, pero sacarlo de su club no sería tan sencillo. El segundo nombre es Luis Ubeldía. El argentino conoce el país, conoce la presión y sabe lo que significa ganar en Ecuador. En 2023 consiguió con Liga de Quito la Copa Sudamericana y el campeonato ecuatoriano. Además, trabajó con varios jugadores que están o podrían estar dentro del nuevo ciclo de la selección. Tiene carácter, tiene experiencia internacional y necesitaría muy poco tiempo para adaptarse. Sin embargo, mantiene contrato con Fluminense hasta diciembre de 2026 y aunque su nombre fue consultado directamente a Francisco Egas, el presidente de la FEF aseguró que actualmente no existe ninguna negociación con Ubeldía. Ahora vamos con uno de los nombres que suenan más y uno de los más interesantes desde mi criterio personal, como lo dije en el video que subí el otro día. Thomas Christiansen. El hispano-danés tomó a Panamá en 2020 y cambió por completo la dimensión competitiva de esa selección. La llevó desde los alrededores del puesto 80 hasta acercarse al top 30 del ranking mundial. Fue finalista de la Copa Oro 2023, llegó a cuartos de final de la Copa América 2024, disputó la final de la Nations League en 2025 y clasificó a Panamá a su segundo mundial de la historia. Su Copa del Mundo fue mala, hay que decirlo, pues Panamá terminó sin puntos y su ciclo quedó golpeado. Su contrato venció el 30 de junio y la Federación Panameña ya comenzó a estudiar el futuro del cargo. Aunque todavía mantienen conversaciones con Christiansen para una posible continuidad, es más probable que ya no esté. Otro candidato que merece atención es Miguel Ángel Ramírez. El español hizo historia al conquistar la Copa Sudamericana 2019, el primer título internacional de Independiente del Valle. Conoce la estructura formativa más importante del país y convivió con el sistema del que salieron futbolistas como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y William Pacho. Actualmente se encuentra disponible después de su salida del Malmo de Suecia. Su gran punto a favor es que conoce a nuestra generación, cree en los jóvenes y tiene una idea futbolística definida. El punto en contra es que sus experiencias posteriores de Independiente no han tenido la misma estabilidad ni el mismo éxito. Aún así es una opción coherente y mucho más realista que varios nombres gigantes que circulan en las redes sociales. Y hablando de nombres gigantes, aparece el de Marcelo Gallardo. El entrenador más ganador en la historia de River Plate está libre después de terminar su segundo ciclo con el club argentino. Su nombre ya fue analizado antes de la contratación de Becasese. Francisco Egas confirmó que en aquella oportunidad conversaron, pero Gallardo prefirió permanecer en Argentina por una situación familiar. ¿Volvieron a llamarlo? Según el propio Egas, no hay negociación, no existe un acuerdo y todavía ni siquiera se ha producido una nueva conversación. Gallardo sería un golpe espectacular, hay que decirlo, pero hoy pertenece más al terreno de la ilusión que al de una operación avanzada, entendiendo también el presupuesto de la Tri. Y ojo, porque también de estos grandes nombres circulan Marcelo Bielsa, José Pekerman, Ricardo Gareca y Juan Carlos Osorio. Bielsa acaba de dejar Uruguay después de una decepcionante Copa del Mundo. A mí en lo personal no me gustaría. Pekerman tiene una experiencia enorme con Argentina y Colombia, pero no dirige desde su salida de Venezuela en 2023. Además, el tema de la edad también ya es importante en este caso. Gareca llevó a Perú nuevamente un mundial, aunque su último proceso con Chile terminó sin clasificación. Y hay un nombre que a mí sí me gustaría y es el de Osorio, que conoce perfectamente el fútbol de selecciones por su etapa en México. Todos tienen recorrido, pero hasta este momento no existe información confiable que confirme contactos de Ecuador con ninguno de ellos. Son entrenadores disponibles o nombres atractivos para elaborar una lista, pero no candidatos oficiales. Finalmente está el debate nacional. Alex Aguinaga, Antonio Valencia, Segundo Alejandro Castillo y Edison Méndez. Representan conocimiento de nuestra identidad, liderazgo y cercanía con el futbolista ecuatoriano. Creo que eso necesita la Tri. Aguinaga es uno de los mayores referentes de la Tri, mientras Castillo y Méndez pertenecen a generaciones que cambiaron nuestro fútbol. Pero dirigir a una selección con esta cantidad de talento también requiere experiencia, planificación, manejo de vestuario y capacidad para competir al máximo nivel. Por ahora sus nombres nacen principalmente desde la opinión de los hinchas y exjugadores, no desde una negociación confirmada. Pero desde mi criterio, y lo digo muy en serio, si no es un director técnico ecuatoriano que sienta los colores, mejor que no venga nadie. Entonces, ¿quién será el próximo entrenador? Ecuador necesita mucho más que un nombre famoso. Necesita un técnico que potencie a Moisés Caicedo, a Piero Hincapié, a Pacho y a todo el grupo. Un entrenador que construya una identidad, que mejore ofensivamente al equipo y que vuelva a conectar a los jugadores con la gente. Francisco Egas explicó que buscan un perfil específico, alguien que ilusione, motive y simplifique el trabajo.
trabajo, pero también fue contundente. Hasta este momento no existen negociaciones en marcha con absolutamente nadie. Primero se definirá el perfil y después llegarán a la decisión. Los nombres están sobre la mesa, los rumores seguirán creciendo, pero la pregunta que definirá el futuro de nuestra generación continúa abierta. ¿Quién debe ser el próximo director técnico de la Tri? Te leo en los comentarios. ¡Vamos! Fabrizio Romano lo confirma, Pervis Estupiñán ya tiene un acuerdo para fichar por el Aston Villa. Y es que sí, mi gente, el día de hoy el gurú de los fichajes, Fabrizio Romano, ha actualizado el tema de Pervis Estupiñán y su posible llegada al Aston Villa, y ha mencionado que ya está todo acordado entre Pervis Estupiñán y el Aston Villa en términos personales, y que ahora el equipo de Inglaterra está ya ultimando detalles con el Milan para llegar a un acuerdo en cuanto a términos económicos. Pervis Estupiñán ha tomado la decisión de irse al Aston Villa y está presionando también por su salida. Quiere ser dirigido nuevamente por Unai Emery. Ya está todo acordado entre el Aston Villa y Pervis Estupiñán y faltarían mínimos detalles para el acuerdo final entre el Milan y el Aston Villa. Y de esta manera todo apunta a que nuestro tricolor defenderá la camiseta del Aston Villa para la temporada 2026-2027, regresando a la Premier League y nuevamente siendo dirigido por Unai Emery. ¿Qué opinas? ¿Crees que es lo mejor por el ecuatoriano? Yo creo que sí. Se puede dar, no se puede dar, pero Almada debe ser el candidato número 1. Con la información que llega de Alfaro Moreno, de una cláusula en el contrato de Guillermo Almada con el América para salir si le llama Ecuador, no tengo duda alguna, tiene que volverse la prioridad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Yo entiendo que durante mucho tiempo se insiste con Almada cada vez que sale un entrenador del seleccionado tricolor, porque en todo el mundo no hay un entrenador que lleva tanto tiempo pensando en Ecuador, en que ya va a llegar la oportunidad en Ecuador. Llegó a declarar alguna vez que tarde o temprano dirigirá ahí. Toda la experiencia que ha acumulado entrenando dentro y fuera del Ecuador está planteada en él, tanto de Ecuador como de Uruguay, que también suele coquetear. Almada, por lo que hizo no solo en Barcelona, sino también en Pachuca, es potenciar al máximo el rendimiento del plantel que tenga. Todo lo contrario a lo que hizo el señor Becasés. ¿Se puede dar? No se puede dar. El propio presidente Francisco Egas dijo que ya lo había buscado antes y que no se había concretado, pero Almada debe ser el candidato número 1. Los esfuerzos se tienen que maximizar. Con lo que llega a potenciar del plantel le sirve para ir a competir cosas grandes. Guillermo es un técnico muy ambicioso y eso falta en Ecuador. El uruguayo no se limitó a soñar con la Copa Libertadores. ¿Creen que se va a limitar a no soñar con la Copa América o con unos cuartos de final del Mundial si es que dirige en Ecuador? Por la ambición que tiene, por la figura que representa para el país y que de seguro debe representar en el vestuario, creo que Guillermo Almada, concretándose o no, pero debe ser la prioridad que tenga hoy Ecuador, más aún con una cláusula que facilita las negociaciones. Este es un ejemplo de lo leal que puede ser un entrenador a los suyos. Señores, el rumor es muy claro. Pervis Estupiñán puede dejar el Milan para llegar al Aston Villa. La temporada de Pervis decepcionó a muchos y puede ser que cambie de aire. Este hombre puede hacer que el ecuatoriano vuelva a sonreír. Unai Emery, aparte de ser el rey absoluto de la Europa League, también es muy leal a sus jugadores y le tiene un gran cariño a Pervis Estupiñán. No solo por la historia que escribieron con el Villarreal, sino también cuando se veían en la Premier había mucho respeto. Lógicamente, él es el hombre que busca la vuelta de Perviño a Inglaterra, una liga que ya conoce de memoria, estuvo mucho tiempo en el Brighton. Y ahora podríamos sonreír aún más en la Premier, porque no solo es Pervis, también se habla de Pedro Vic. Hay que ver qué pasa. Lógicamente hay muchos rumores, muchas cosas, pero si se llega a confirmar todo esto, sería una gran prueba de lealtad y respeto. Pervis Estupiñán y su futuro, que ha jugado no mucho, es verdad, en el Mundial, que ha dejado buenas sensaciones. Ya le han comunicado en el medio, de hecho, del Mundial, que el Milan no iba a contar con sus servicios y que lo iba a ceder para que no continúe en la segunda etapa del año con la camiseta del equipo italiano para pelear, obviamente, la Serie A. Un equipo que ha preguntado por él y que está muy, pero muy interesado es el Aston Villa. Guillermo Almada tiene una cláusula pensando en la Tri. Mi gente, este nombre aparece cada vez que Ecuador busca entrenador. Guillermo Almada suena, genera ilusión, pero nunca termina concretándose. Pero la pregunta es, ¿por qué es tan querido en nuestro país? Almada dirigió a Barcelona entre 2015 y 2019. Fue campeón ecuatoriano en 2016 con un equipo que rompió récord y un año después llevó al ídolo hasta las semifinales de la Copa Libertadores, eliminando en el camino a rivales históricos y devolviéndole al club esa instancia después de casi 2 décadas. Pero su vínculo con Ecuador va más allá de los resultados. Almada ha reconocido que lleva al país en el corazón, que su familia mantiene una conexión especial con el Ecuador y dirigir a la Tri es uno de los desafíos que le gustaría asumir por el conocimiento que tiene de nuestros jugadores y de su idiosincrasia. Después de dejar a Barcelona, construyó una carrera importante en México, dirigió al Santos Laguna y posteriormente al Pachuca, donde fue campeón en Liga MX, conquistó la Champions Cup de la CONCACAF y llegó a disputar la final de la Copa Intercontinental ante el Real Madrid. Luego vivió una experiencia europea en España con el Real Valladolid y el Real Oviedo, que tenía propuestas para continuar en Europa, decidió regresar a México cuando apareció el América. Cuando llegó el América ni lo pensamos, reconoció el propio entrenador. Llegó para reemplazar a Andrés Jardín y asumió uno de los trabajos más exigentes del continente. Apenas está comenzando su proyecto y su debut oficial sería el Apertura 2026. Por eso digo que es bien difícil que en esta negociación se cierre, o al menos en esta temporada, porque acaba de fichar por el América. Ahora, aparece un detalle que vuelve a relacionarlo con el Ecuador. Según contó Carlos Alfaro Moreno, Almada tendría una cláusula especial en su contrato que le permitiría salir sin pagar rescisión si recibe una propuesta de las selecciones de Ecuador o Uruguay. Ojo a esto. Sin embargo, la misma versión indicaba que esa condición solamente se podría activar después de cumplir al menos un año en el América. Por eso es que está lo que sí que no, hay mucha información. Además, existe otra información. Desde Ecuador se reportó que su cláusula general de salida sería de $3 millones. Entonces, ¿es pagable? Para una federación, 3 millones no es una cifra imposible, pero sí representa una inversión importante. Si la cláusula especial realmente existe, la FEF podría evitar ese pago, aunque tendría que esperar hasta mediados
mediados de 2027. Tiempo para esperar creo que no hay. También existe otro punto importante aquí. Almada jamás ha dirigido una selección. Ha demostrado su capacidad para construir equipos, potenciar jóvenes, imponer intensidad y competir por títulos. Pero la dinámica de una selección es completamente diferente para él. ¿Sería una buena opción para el Ecuador desde mi criterio personal? Para mí sí. Conoce nuestro fútbol, entiende al jugador ecuatoriano, tiene experiencia internacional, apuesta por los jóvenes y ha reconocido que le gusta dirigir a la tri. Nosotros, más allá de que venga un Pep Guardiola, lo que necesitamos es que venga alguien que quiera el escudo, que quiera los colores. Pero actualmente está comprometido con el América y no parece dispuesto a abandonar inmediatamente el proyecto que acaba de comenzar. Por eso yo le diría a la gente, no se emocionen. Almada no es una opción inventada ni imposible, pero tampoco está libre ni a una simple llamada de distancia. Te pregunto a ti, ¿tú harías todo el esfuerzo para traerlo? Pero en los comentarios. ¡Vamos! Ya hay acuerdo. A la final, Pervis Estupiñán se irá a la Premier League, al Aston Villa. Ya lo habíamos informado previamente a días anteriores, pero ahora sí está prácticamente un 99% oficial. Un acuerdo ya verbal con el Aston Villa y donde simplemente se está negociando el precio que lo van a comprar a Pervis Estupiñán. Recordad que el técnico del Milan no cuenta para nada, Allegri no cuenta para nada con el jugador. Y se irá al Aston Villa un ex director técnico como es Unai Emery, ya que sale Lucas Digne, se va al PSG, así que Aston Villa va a confiar en Pervis Estupiñán, en el ecuatoriano. Una decisión que la verdad puede terminar muy bien como puede terminar muy mal. Y esperemos que Pervis sea el titular. Luego de la renuncia de Sebastián Becasese, ¿quién debe ser el nuevo director técnico de Ecuador? Así es, señores, el argentino habría dejado el cargo tras la eliminación ante México y la federación ya estaría buscando al técnico para las eliminatorias rumbo al Mundial del 2030. Así que analicemos cuáles son los nombres que más suenan. Martín Anselmi, campeón con Independiente del Valle y ganador de la Copa Sudamericana y la Recopa. No se olviden seguirme que estoy cerca de llegar al 1.000.000. Miguel Ángel Ramírez, el técnico que consiguió el primer título internacional de Independiente del Valle. Otro de los que también se nombran es a Luis Ubeldía, el entrenador histórico del doblete de Liga de Quito en el 2023. Y sí, todos estos que nombré tienen algo en común, y es que todos conocen perfectamente el fútbol ecuatoriano. Pero ojito acá porque aparece un nombre de peso, Zlatko Dalic, quien dirigió durante años a Croacia y ya la llevó a ser subcampeona del mundo y luego al tercer lugar. Un técnico de jerarquía internacional, ojito a eso. Y completa la lista Thomas Christensen, actual entrenador de Panamá. Las eliminatorias empiezan en marzo del 2027, así que ya tendríamos que echarle ojito a esto. Hay que comenzar lo más antes posible. Si dependiera de ustedes, ¿a quién elegirían como el nuevo director técnico de la selección ecuatoriana? Yo los leo acá en los comentarios. Últimas noticias del fútbol ecuatoriano. Aston Villa va con todo por Pervis Estupiñán. El club inglés busca el fichaje del lateral ecuatoriano. El West Ham quiere fichar a Denil Castillo. El equipo inglés busca incorporar al mediocampista ecuatoriano. Sergio Díaz es nuevo jugador de Barcelona SC. El mediocampista paraguayo firmó contrato por 2 temporadas. Josué Caicedo es nuevo jugador del Barça Athletic. El lateral ecuatoriano jugará una temporada a préstamo con opción de compra. Justin Lerma ya tiene dorsal en el Borussia Dortmund. El ecuatoriano utilizará la camiseta número 28 esta temporada. Hablemos del acuerdo que ya existiría entre Pervis Estupiñán y el Aston Villa. Y es que según información del periodista deportivo Fabricio Romano, el lateral ecuatoriano volvería a la Premier League. Esto debido a que ya existiría un acuerdo entre el jugador y el club inglés. Lo que faltaría concretar es el acuerdo entre clubes. Que el AC Milan pueda llegar a un acuerdo con el equipo inglés. AC Milan que compró a Pervis Estupiñán por casi 20 millones de euros. Y hay que decir que a Pervis realmente no le fue bien en el fútbol italiano, arrancando en su momento como titular indiscutible, pero luego fue cediendo el puesto. Se iría con un solo gol y una sola asistencia del fútbol italiano, regresando al fútbol inglés, en donde sí le ha ido bien. Y es que en su momento brilló con el recordado Aqua Brighton. También volvería a ser dirigido por Unai Emery, un entrenador que le tiene mucha confianza y que de hecho lo está pidiendo. Hay que esperar para ver si Pervis tiene la oportunidad de regresar a lo que muchos consideran la mejor liga del mundo. Marcelo Gallardo, el reemplazo de Sebastián Becasese como nuevo director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Y es que según la información de Federación Postera, Marcelo Gallardo sería una de las opciones que tiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol para ser el nuevo director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Y es que tras la salida de Sebastián Becasese se está buscando un nuevo director técnico. Evidentemente van a aparecer muchos nombres, pero Marcelo el Muñeco Gallardo, con una amplia trayectoria, creo que todos recordamos su muy buen papel con River Plate en el primer ciclo, ya quizás en este último ciclo no le fue del todo bien, pero es un entrenador bastante respetado, estaría entre una de las opciones para ser el nuevo entrenador de Ecuador. ¿Qué opinas? ¿Te parece una buena idea? ¿Crees que es un buen director técnico? ¿Será el entrenador que tanto estamos necesitando, que tanto estamos buscando? ¿Finalmente dejarán de vendernos tanto humo y podrá llegar un entrenador a trabajar y a hacer brillar a esta generación? Bueno, veámoslo más adelante, pero Marcelo Gallardo es una de las opciones que tiene Ecuador para reemplazar a Becasese. ¿Quién podrá ser el nuevo director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol? Pues sí, esa es la pregunta que muchos de ustedes y yo también me la hago. Y en el programa Políticamente Correcto, donde fui invitada hace algunos días atrás en Ecuavisa, intentamos resolver este interrogante o comenzar a ver aristas de lo que podría pasar en los próximos 4 años después de lo decepcionante, frustrante, fracaso no de nuestra selección en el Mundial de este 2026. Amigos, ser invitada en un panel de opinión para nada que es fácil. La verdad que hay muy pocas veces en la vida en las que hay cosas que me dan una electricidad en el cuerpo porque es nuevo para mí. En este programa
tuvimos la participación importante del presidente de la Federación, Francisco Egas, quien nos habló y desmintió que llega el muñeco Gallardo, que lo de Subeldía, de Christensen terminan siendo por lo pronto rumores, pero que Ecuador no quiere equivocarse en el próximo director técnico. Se quedaban con lo paternalista, por ejemplo, que terminó siendo Gustavo Alfaro, pero que le faltaba esa jerarquía, que yo también voy con lo que decía Eduardo, porque al final la jerarquía, una idea de juego, alguien que también pueda trabajar hasta con la formación del fútbol ecuatoriano, porque en ese momento Moisés, William Pacho, por ejemplo, no debutó en el Mundial de Qatar, pero Moisés Caicedo fue el que le hizo debutar y le hizo creer en sí mismo. Entonces son partes globales. ¿Qué debería tener este director técnico? ¿Quién va a ser nuestro nuevo delantero? ¿Qué pasa con nuestros clubes? Que ya Independiente está llevándonos años luz al resto de los equipos, pero ¿qué pasa con el resto que no forma o que no logra cuajar a ciertos talentos? Así que esas y más dudas las pusimos en el programa. Así que quiero agradecer a Carlos Rojas, a Claudia Roura, a Fernando Guevara por esta invitación, a Leo Andino, quien fue panelista también, porque creo que logramos hablar un poco de lo que pasa con nuestra idiosincrasia ecuatoriana y lo que se vivió en un mundial donde esperábamos ser más como ecuatorianos. Gracias por acompañarme, gracias por los comentarios y bueno, ya verán más a una mente opinadora, comentarista y sin miedo a decir lo que piensas. Pervis Estupiñán muy cerca de volver a ser dirigido por Unai Emery. Fabrizio Romano confirmó que Lucas Digne tiene un acuerdo verbal con el Paris Saint-Germain. Eso abre un hueco enorme en el lateral izquierdo del Aston Villa. Actualmente Pervis Estupiñán está en el Milan, pero su nuevo director técnico dijo que ya no va a contar con él. ¿Y quién dirige el Aston Villa? Unai Emery, el mismo que ya dirigió a Pervis Estupiñán en el Villarreal, donde obtuvieron un título, la UEFA Europa League. Los caminos podrían volver a cruzarse. Pervis al Aston Villa con Emery sería el movimiento perfecto para realizar su carrera. Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, habló en Ecuavisa sobre la búsqueda del nuevo DT para la Tri, y esto fue lo que dijo. No, aún no, estamos en ese proceso, estamos tomándolo con responsabilidad, con la celeridad que demanda el caso, pero con mucha responsabilidad. No podemos anticiparnos ni adelantarnos. Ya veo que en la prensa se sueltan nombres y algunos... A ver, repasemos algunos. Marcelo Gallardo, Luis Subeldía o Thomas Christiansen. Dicen que por ahí va las negociaciones. Y que Marcelo Gallardo estuvo en Miami, o está en Miami, de hecho. Seguramente ya habrá conversado con usted, Francisco. No hay negociaciones en marcha. Yo creo que primero... ¿Pero habló con él? No, hablamos la vez pasada. Hablamos antes de que llegue Sebastián y nos agradeció mucho, pero nos dijo que él prefería quedarse en Argentina por un tema familiar. Así que esta vez no hemos hablado aún porque estamos en el proceso de definir primero el perfil que necesitamos. Necesitamos un perfil muy específico. Creo que es un perfil que ilusione a la gente, que ilusione a nuestros jugadores, que además pueda ser... quizás lo que estos chicos necesitan desde el lado de la motivación y de la simpleza del trabajo. Descartado Gallardo, no menciona nada de Subeldía ni Christensen, pero sí aseguró que el DT estará para la fecha FIFA de septiembre. No hay tiempo que perder, pero sí mucho por perder si la FEF no cumple con la obligación de no fallar en la elección. No se puede errar de nuevo en ese detalle fundamental para el nuevo proceso de la Tri. Cuéntame, ¿y a ti? ¿Quién te gustaría como nuevo DT de Ecuador? Ajá, está confirmado al 100% que Pervis Estupiñán llegará a un acuerdo con el Aston Villa. El lateral ecuatoriano jugará en el Aston Villa y seguirá en la Premier League. Y es que por fin el rumor terminó siendo cierto. De verdad que para mí sería una gran oportunidad para que Pervis Estupiñán recupere nivel, porque en el Mundial obviamente le faltó. Y todos sabemos que Pervis Estupiñán viene de pasar una dura lesión que sufrió en el Brighton. Lamentablemente el equipo de la Gaviota le dio la espalda, pero esperemos que el Aston Villa haga sacar lo mejor de Pervis. Ahora solo falta que confirmen el traspaso del mexicano, que supuestamente va a jugar y va a ser compañero de Pervis Estupiñán, que estamos esperando Quiñones, al mexicano, para que haga la dupla con Pervis Estupiñán. Y es que sí, ya es normal para todos los jugadores ecuatorianos jugar en las grandes ligas. Es que nosotros tenemos el nivel suficiente para jugar en cualquier liga. El ecuatoriano te rinde y te hace ganar títulos. El nuevo DT de la Tri llega desde España. La Federación Ecuatoriana de Fútbol ya tendría dos nombres como principales candidatos para asumir el banquillo de Ecuador. Se trata de Miguel Ángel Ramírez, recordado por hacer historia con Independiente del Valle, y Robert Moreno, ex seleccionador de España con amplia experiencia en el fútbol europeo. Dos entrenadores, dos estilos diferentes y una misma misión: llevar a la Tri a competir al máximo nivel. Si la decisión fuera hoy, ¿a quién elegirías para dirigir a Ecuador? ¿Miguel Ángel Ramírez o Robert Moreno? El guiño de Almada a la Tri que ilusiona a todos. La selección ecuatoriana está en búsqueda de su nuevo director técnico, y entre todas las opciones y nombres que se mencionan en el medio, aparece el de Guillermo Almada, un entrenador que le gusta a gran parte de la población ecuatoriana. Y ojo, porque el uruguayo le deja abiertas las puertas a la Tri. Guillermo hace aproximadamente un mes fue nombrado el nuevo entrenador del América de México, luego de su paso por el fútbol español, que hay que decirlo, no fue exitoso. Al ver que Almada firmó con el conjunto mexicano, muchos se desilusionaron. Sin embargo, según información del periodista Alfaro Moreno, Guillermo Almada habría puesto nuevamente la cláusula de que si Uruguay o la selección ecuatoriana lo llama para dirigirlo, este podría irse sin ningún inconveniente. Una cláusula que la ha venido poniendo siempre en sus últimos contratos. Y no es novedad, y es que Almada tiene el deseo y las ganas de dirigir Ecuador. De hecho, él aseguró que podía cambiar la mentalidad del futbolista ecuatoriano, convertirlo en un jugador top, un jugador de jerarquía. Ahora te pregunto, ¿crees que Almada es la mejor opción para dirigir Ecuador o la FEF debe irse por otro perfil? Leo, por acá.
Lerma ha presentado oficialmente. Tras conocerse que el ecuatoriano dejó Independiente del Valle para unirse a su equipo dueño de pase, el Borussia Dortmund, el día de ayer el ecuatoriano fue presentado oficialmente por el club alemán. El ecuatoriano usará el dorsal 28 y se espera que pueda hacer la pretemporada y así pueda disputar los amistosos que se vienen dentro de poco de cara al inicio de la Bundesliga. Y si te gusta el fútbol ecuatoriano y te gusta estar informado de estas noticias, te invito a que me sigas. Me ayudarías un montón. Número 2. Josué Caicedo se une al Barcelona. El día de ayer se dio a conocer que el futbolista ecuatoriano fichó por el Barcelona Athletic, filial del Barcelona Fútbol Club. El ecuatoriano llega en calidad de cedido por una temporada con opción a compra por 2.5 millones de euros. Según prensa internacional afirman que si es que el ecuatoriano logra disputar 4 partidos con el equipo del Barcelona Athletic, la opción de compra será obligatoria. Número 3. Nacional sigue sin rumbo fijo. El club criollo está pasando por el momento más crítico de su historia. Recientemente se supo que Joe Armas, el director técnico que había sido presentado hace poco, fue removido de su cargo. Ahora el nuevo entrenador será Juan Carlos Pérez y según Mr. Upsider, el entrenador estaría cobrando alrededor de $800 mensuales y su bajo sueldo sería la razón por la que lo habrían contratado, ya que como se conoce, el club está al borde de la quiebra. Dos nuevos nombres aparecen en la carrera para poder dirigir a la selección ecuatoriana de fútbol. La selección ecuatoriana de fútbol sigue analizando nombres para poder darle reemplazo a Sebastián Becasese y durante estas últimas horas han surgido dos nombres. El primero es Miguel Ángel Ramírez, entrenador español, que dejó una huella en Independiente del Valle, donde impulsó el crecimiento de futbolistas como Moisés Caicedo, Pierre Hincapié y William Pacho. Su conocimiento del fútbol ecuatoriano lo convierte en una opción muy atractiva. El segundo es Alex Moreno, entrenador español, con experiencia en procesos de formación y desarrollo de jóvenes, cuyo nombre también ha sido acercado a la federación como una alternativa para iniciar un nuevo ciclo con la selección de Ecuador, según reportes de Estudio Fútbol. ¿Cuál de estos dos nombres te convence para la selección ecuatoriana? Cuéntame en los comentarios. Informa Nicolás Beltrán para Reto Deportes. Miren, señoras y señores, ¿quién empieza a sonar como la opción para ser nuevo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol? Miguel Ángel Ramírez. Sí, el ex Independiente del Valle. Qué raro, ¿verdad? Señores de la federación, van a seguir con lo mismo. Van a seguir con el mismo libreto. Van a elegir un nuevo técnico que beneficie al fútbol ecuatoriano o que los beneficie a ustedes. Van a elegir un director técnico que saque el potencial de los jugadores o un técnico que obedezca a sus órdenes y a sus intereses y el interés de algunos dirigentes que viven alrededor de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Es cierto, Miguel Ángel Ramírez fue campeón de la Sudamericana con Independiente en el 2019, no más. Luego de eso, luego de que salió de Independiente, se le perdió el rastro. Señores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no jueguen con nuestra selección. Espero que no elijan un técnico que solamente obedezca a sus intereses, que no solamente obedezca a sus órdenes a quienes ustedes puedan manejar. Necesitamos un técnico que saque el mejor y mayor potencial de los jugadores que hoy tenemos. Y ojalá esto sea solo un rumor y no sea lo que al final nos den como noticia de que Miguel Ángel Ramírez es el nuevo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, porque sería hipotecar el futuro de la selección ecuatoriana de fútbol. Espero que esto solamente sea un rumor y nada más. ¿Cuándo vamos a tener el director técnico? ¿Para qué fecha? No, yo creo ¿Antes que de finales de año? No, antes de finales de año, porque tiene que dirigirse 2 fechas FIFA a finales de septiembre y en noviembre, que van a ser muy importantes para el inicio del proceso eliminatorio. Bien. Así que yo creo que hay que tomar ese proceso con mucha responsabilidad, pero también con la celeridad del campo. Hay que buscar un buen delantero entonces, ¿no? Tenemos 4 años, Erika, para trabajar con lo poco que tenemos y convertirlo en lo que necesitamos. Benito Méndez, con todo respeto, es 10 veces más que Becasese. ¿La gloria del fútbol ecuatoriano es una opción para dirigir a la actual selección? Para ellos no va a ser opción un director técnico ecuatoriano. ¿Usted Incluso no creen que serían capaces. ¿Creen que serían capaces? A la FEB. Aquí voy a meter a todos en la colada. Si usted se pone como dirigente del fútbol ecuatoriano de algún club, no les gusta dar oportunidades a los ecuatorianos. ¿Qué les daría? Para que venga un Becasese, no sé, de Panamá. Sí. No es preferible que dirija Sí, Edison un Méndez, tío, Antonio. No puede. Antonio Valencia. O sea, a mí me encantaría. Antonio Valencia me suena mucho. Técnicos que al fin y al cabo en sus clubes han tenido historia y jerarquía. O sea, ser capitán del Manchester no es para cualquiera tampoco. Pero como dice Mabe, siempre van a ver a buscar afuera. Ningún entrenador que sea extranjero al país campeón del mundo ha logrado conquistar la Copa del Mundo. O sea, el país que queda campeón tiene un entrenador de ese país. Ustedes le ven al Quinito, una charla técnica con Pacho, con Moy, con todo. Sí, claro. Ahí sí puede estar de tú a tú. Benito Méndez es, con todo respeto, aunque no va a sonar muy respetuoso, con todo respeto es 10 veces más que Becasese. Que Quinito Méndez me venga a querer explicar cómo patear una pelota, yo le acepto. Un centro como lo de Moisés Caicedo. Te agarra Quinito, el primer centro. Viene Edison Méndez, le habla a Moisés Caicedo y le puede llegar. Y en su carpeta tiene solamente jugué 3 mundiales. Venga, Moisés. ¿Cuándo jugó Becasese? Usted que es aquí, corre aquí, te meta y ahí nomás. Exacto. Deja eso ahí para Pedro Vite, para cualquier otro. Usted olvídese la pelota parada. Eso no es lo suyo. Tiene otras habilidades, pero eso no es lo suyo. Pero que me vea Quinito, ¿qué le va a decir Becasese? Alfaro debe ser el próximo técnico de la selección ecuatoriana. Y si no, Gustavo Costas. Y si no, Martín Anselmi. Y no me importa que se ría. Creo que Vito Muñoz se ríe. No me importa nada.
Un técnico argentino de prestigio tiene que ser el nuevo entrenador de la selección ecuatoriana de cara al próximo Mundial. Nuestro radar de técnicos para selección ecuatoriana de fútbol no puede extrapolarse al mercado europeo. ¿Por qué no puede ser un director técnico europeo o con handicap europeo el que pueda venir a dirigir los destinos de la selección nacional de fútbol? ¿Cuál es el técnico que ustedes Yo quisieron? no me rompo la cabeza. Gustavo Alfaro. ¿Otra vez? Por favor, Gustavo Alfaro. Por ese mes hay plata, es el ¿ves? prototipo del entrenador ideal para la mentalidad y para la calidad de nuestros jugadores. Él hizo un equipo. Pero no le estamos debiendo plata ahorita a él. Creo que ya se le pagó, con módicas cuotas. Alfaro fue realmente un entrenador que merecía continuidad, pero ya saben cómo son nuestros dirigentes. Roberto Omar. A mí siempre me gustó, lamentablemente ya ha pasado los mejores años, pero a mí me habría encantado que venga a trabajar en el fútbol ecuatoriano Marcelo Bielsa. Ya, pero ya Marcelito está... Hoy ya pasó. Hoy un técnico, el español Roberto Martínez, que está en posibilidades nuestras, porque si me pides hay plata acá. Pep Guardiola. Pep Guardiola. Que ya no quiere dirigir clubes, anda diciendo. Que va a dirigir seguramente Italia, dice. Pero un técnico de esos, pero yo te decía, Roberto Martínez, gran técnico, está dirigiendo a Portugal, ojo con Portugal, y es un técnico que económicamente, haciendo un esfuercito acá lo puedes traer. Se fue el profesor Becasese y ahora comenzó la ruleta de los mismos nombres de siempre. Hay algunos que tienen experiencia y están muy bien clasificados, pero hay otros que estuvieron ya en Ecuador y conocen el medio. Sin embargo, suenan muchos nombres que ya estuvieron en el equipo del Valle, pero hay otros que ya han estado en selección y sin embargo no han conseguido o no han terminado siendo fundamentales en los procesos de selección. Así que esperemos que esta vez la federación con calma elija las carpetas sabiendo de personas que conozcan el medio o que trabajen con futbolistas, leyendas, que saben lo que es estar en una selección, que saben de proceso y lo que necesita esta federación para seguir adelante con el gran talento humano que tiene la actual selección de Ecuador. Y lo más importante, objetivos a mediano, corto, largo plazo y un sistema de juego, una identidad, algo que identifique ya el fútbol ecuatoriano. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? ¿Cuál es el nombre? Por ahí te dejo la lista. Y ojo, mucho de eso está Pues parece que tenemos final de Champions entre dos entrenadores para ver quién será el DT de nuestro querido Ecuador amazónico. ¿Cuál es mi opinión sobre esto? El primero es Miguel Ángel Ramírez, gran entrenador con Independiente del Valle. Para los nenazos que no se acuerdan, él ganó la Sudamericana con Independiente del Valle. Pero sí que es cierto que después de eso no le fue tan bien. De hecho, fue despedido en la gran mayoría de equipos que pasaron después de Independiente del Valle. Así que no sé realmente si aprendió algo nuevo o se está tropezando con la misma piedra y esa piedra la puede traer a Ecuador. Así que no sé realmente si sería la buena opción. Yo pienso que podemos apuntar a algo más. Tenemos jugadores campeones de Champions, bicampeones de Champions, por favor. Podemos apuntar a algo más, de verdad. Le agradezco todo por Independiente del Valle, pero creo que para Ecuador puede ser mejor. Y el siguiente es Robert Moreno. Ese no lo quiero ni ver. Vamos a hablar del tema ChatGPT. Primero que nada, ChatGPT es una herramienta que está para utilizarse. Es una herramienta que vino para quedarse. Y todos en nuestros trabajos lo usamos de vez en cuando. No nos hagamos los santos. Pero como entrenador, siendo el único que fue descubierto con ChatGPT, si habiendo tantos entrenadores, él es el único que lo hace, me da la impresión de que aquí no hay nada, de que aquí falta crítica, de que hay tan poca crítica, de que necesitas recurrir a la tecnología para darte un poquito de lucecita aquí. Eso es el mensaje que me estás dando. Eso es lo que me preocupa. No lo que usa ChatGPT, sino el mensaje que das. Lo que ChatGPT representa. Espero que, por favor, yo esté equivocado y que simplemente sea para otras funciones. Por ahí se dijo que es para traducción o cosas así. Esperemos que sea así, de verdad. Él trabajó con Luis Enrique en el Barcelona. La gente dirá, ¡ay, Luis Enrique, qué chévere! ¡Wow! El amo y señor del fútbol. Sí, trabajó con él de saber mucho. Luis Enrique lo votó por desleal, señores. Por eso no lo quiero ver. Por desleal. Aquí todo lo desleal pasa por nosotros. Y por eso estamos como estamos. Por eso no lo quiero ver. A mí el ChatGPT no me importa, es relativo. Puede ser hasta bueno. Pero eso es lo que me preocupa a mí. Para mí, lo mejor, ojalá se siga contemplando a Thomas Christensen. Para la gente que no sabe, Thomas Christensen, en cambio, jugó en el Barcelona, es un exjugador. Estuvo en el Barcelona de Johan Cruyff. Algo tuvo que haber aprendido. Pero Ecuador es Ecuador, capaz nos puede impulsar mucho más. Por favor, si alguien está viendo, Thomas Christensen, para mí, es la solución. Piénsenlo, de verdad. Y bueno, ustedes, ¿qué opinan? ¿Quién debería ser? La gente estuvo dolida con la eliminación de Ecuador. Fue un fracaso. Si no se le quiere llamar así, no lo digan, pero terminó siendo un fracaso lo de Ecuador. Que se equivocaron con Becasese, se equivocaron en la elección del técnico, también se equivocaron en la elección del técnico. Y que no puede volver a pasar. Personalmente yo creo que no tienen la capacidad para escoger un nuevo técnico, pero está en ellos que esto sea simplemente algo en lo cual yo me termine equivocando, tal vez quienes piensan también como yo y terminarse equivocando. Pero el empezar a hablar, por ejemplo, de cosas que ocurrieron en el pasado y que se supone ya han sido superadas, como lo que pasó en el piso 17, y que recuerde que usted hoy en día le termina abrazando a uno de los que estuvo también involucrados ahí, ya para qué recordarlo, para qué traer la colación, y por si acaso, no es que todo fue perfecto, ¿ah? No es que todo fue perfecto, entonces, si hay que hablar del tema disciplinario, de una cultura que cuando él llegó se subió al avión, que fue pesado, que no le gustó, evidentemente a nadie le gusta eso, pero tampoco es que Ecuador hoy es una capilla, no es que Ecuador es una misa, no, también tiene sus cosas
también tienen sus errores, los han tenido sus errores, y usted lo sabe, presidente Egas. Entonces, hoy hablar de un tema disciplinario otra vez, de una cultura así, creo que ya termina siendo innecesario porque varias veces nos hemos dado cuenta de que eso es un proceso bien difícil y costoso del cual tenemos que empezar a salir. Más bien concéntrese en lo principal, en tratar de buscar buenas opciones para ser director técnico de nuestra selección y no equivocar una vez más el camino. Yo quiero empezar primero resaltando, y yo aplaudo que el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol acuda justamente a estos espacios a pocos días de haber sido eliminado, porque eso va a permitir, primero, que nosotros podamos esbozar una crítica constructiva, y espero también que exista una autocrítica desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Yo sí soy tajante, para mí la Selección Ecuatoriana de Fútbol fracasó en el último Mundial, en estos partidos que disputó en Estados Unidos y en México. Alemania, fue histórico eso. Ahí voy a ir justamente desglosando. Fracasó y decepcionó. Fracasó en lo futbolístico porque llegamos a 16avos de final y decepcionó a más de 100,000 ecuatorianos que hicieron muchos esfuerzos para llenar los estadios en los Estados Unidos, algo que nunca antes ha ocurrido. Sí. Y si bien usted manifiesta, salvo el partido ante la selección de Alemania, en donde histórico, el país, ¿no?, vivió una fiesta, sí, y sin duda es histórico, nosotros vimos una selección que ha venido siendo quizás eso que a nosotros nos llama la atención. Yo les pregunto a ustedes, ¿sabemos en la actualidad a qué quiso jugar claramente Sebastián Beccacece? ¿Sabemos cuál era la identidad futbolística de Sebastián Beccacece? ¿Entendemos por qué hizo variantes entre el primero y el segundo partido en una Copa del Mundo, en donde uno se supone que a una Copa del Mundo usted ya llega con un equipo totalmente diagramado, y salvo excepcionalidades, una posible lesión o una tarjeta roja, una tarjeta amarilla, una suspensión, usted quizás piense en hacer determinados cambios, pero yo no encontré eso, yo no encontré una identidad futbolística, yo no encontré que se haya potenciado la ofensiva, algo que al técnico se le ha venido manifestando desde hace muchísimo tiempo atrás, pero que desgraciadamente no lo hemos visto. Los 3 entrenadores que el Chongo sugeriría para la selección ecuatoriana de fútbol. 1, Marcelo Bielsa. 2, el señor Dunga. Y 3, Antonio Mohamed. A ver, empecemos. El señor Carwa tiene una fascinación con Antonio Mohamed. Yo también lo he visto. Sí me parece un buen entrenador. Es un tipo que conoce cómo llegarle al futbolista. Eso es importante y me parece que esto es lo que necesita en este momento esta generación de jugadores. Ser apapachados, que los cuiden en la interna, que haya una relación bonita con el entrenador, porque parece que eso quieren. Parece que eso necesitan. Y otra cosa, Mohamed sabe cómo manejarse también con los de pantalón largo, que parece que con Beccacece no pasó. Siguiente, Marcelo Bielsa. Sí, me vas a decir, está viejo, está acabado, valió en Uruguay. Sí, pero Marcelo Bielsa va a tener los pantalones para no dejarse imponer ciertas cosas y también para trabajar un proceso, porque eso necesitamos ya. Proceso. Por lo menos mínimo 4 años. 4 años. Y para mí, proceso 8 años. No sé si llegue Bielsa, pero yo le veo un perfil bueno, porque es un tipo que sabe. Es un entrenador que tácticamente sabe y que también sabe llegar al jugador. Y el último, para los futbolistas que probablemente se crean divas, no estoy diciendo que son, no. Estoy diciendo que se crean divas. Hay que poner un entrenador firme, con convicción. ¿Qué tal Dunga, Carwita? ¿Has escuchado cómo Dunga ponía en su lugar a los jugadores de Brasil? ¿Qué va a decirle Piero Hincapié a Dunga si Dunga fue campeón del mundo? ¿Ah? ¿Qué va a decirle Gonzalo Plata a Dunga? ¿Ah? ¿Qué va a decirle Moisés Caicedo a Dunga? ¿Ah? Chao. Ahí si quieres callarme, no. Ahí si quieres callarme, Cargo. Así es el soplador este. Así es. Pero bueno, ¿tú qué opinas, futbolero? Te leemos en los comentarios. Y le hacían así, en los partidos, o le hacían así, que no quiero salir. ¿Ya? Y eso, pero, mi querida, le doy paso. Ya. Aquí termino, ya usted se va de largo. Ya. Pero entrando, por ejemplo, un Alex Darío Aguinaga al vestuario, el mejor futbolista que he pisado este camerino, ningún Hincapié, ningún Moisés puede decir con Aguinaga. O con Edison Méndez. O con un segundo Alejandro Castillo. Porque ellos sí lograron llegar a unos octavos de final de una Copa del Mundo, ¿no? Cuando clasificaban 2 por grupo. Entonces tienen ese peso y ese nombre de vestuario que no cualquiera se va a sentir más que ellos. Yo estoy más convencido que nuestro técnico tiene que ser ya, de una vez por todas, nacional. No interfiere que esos mismos jugadores, bueno, exceptuando a Aguinaga, fueron trinqueros con Sixto. Porque segundo estaba en esa selección, porque Edison Méndez está en esa selección. Se habla también de Antonio Valencia, que tiene experiencia en su propio club como entrenador, también está en esa selección y fueron señalados en su época. Creo que Lorenzo, ya el resto lo sabemos, ¿no? Ya es un técnico ya de otro nivel. Un señor entrenador, caballero, serio, respetable, de trayectoria sobradamente admirable. Thomas Christensen podría ser nuevo DT de Ecuador, chicos. Podría ser nuevo director técnico de Ecuador. Al parecer no va a renovar con Panamá y podría estar en las filas de Ecuador para el próximo Mundial, chicos. Con la ayuda de Christensen, Panamá pudo llegar del puesto 88 al puesto 34 del ranking FIFA. En lo personal no lo conozco, no he indagado mucho de él, pero lo que no entiendo es algo, ¿saben? ¿Por qué Ecuador siempre quiere contratar técnicos que estuvieron o están en equipos
de que no rinden mucho en el fútbol, sin hacer de menos a nadie, ¿no? Pero Ecuador necesita un técnico que rinda, que tenga jerarquía, que sepa armar un buen fútbol para Ecuador, chicos, porque todos estamos ya cansados de que Ecuador no pase de fase de grupos. Miren lo que pasó con Félix Sánchez Vaz, miren ahora lo que pasó con BKCS. Si viene Christensen, no se sabe si con él podamos ganar una Copa América o en un futuro no muy lejano el Mundial. ¿Será que este técnico se podrá acoplar a los jugadores, a la camada de jugadores que tenemos, chicos? Dejen en sus comentarios qué tal les parece. Comienza la danza de nombres para el nuevo DT de Ecuador en el futuro. A ver, extranjeros, por ejemplo, Marcelo Gallardo, sería un lujo. Almada, ¿por qué no? Subeldía también. Y posiblemente el retorno de Gustavo Alfaro. A mí no me disgusta, la verdad. Pero nombres de verdad, señor Francisco Egas. No barrenderos, por favor. Barrenderos no. Y si no son extranjeros, gente de la casa. Es más, primero lo nuestro, los ecuatorianos. Miren estos cuerpos técnicos ecuatorianos. Miren, lujo. Alex Darío Aguinaga, técnico principal. Un lujo, un lujazo. Alex Darío Aguinaga. Asistente 1, Toño Valencia. Ni hablar. Maravilloso. Segundo asistente técnico, Castillo Segundo Alejandro, el mortero de San Lorenzo, el gran volante número 5, el histórico. Segundo Alejandro Castillo. Grande T, que está haciendo su camino. Y para cerrar con broche de oro, miren esta figura. Edinson el Quinito Méndez. ¡Wow! ¡Wow! Y recontra wow. Espectacular. ¿Ustedes creen que Moisés Caicedo, William Pacho, Pierre Hincapié y compañía van a mirar a cualquiera de estos grandes personajes por encima del hombro? Estos son leyendas. Estos saben del camerino de la selección. Estos son respeto y jerarquía. Y cualquiera de ellos puede mandar a los actuales a decirles, o corres, carajo. O corres, ¿ok? Qué lujo sería tener a este cuerpo técnico ecuatoriano. Ecuador necesita ya traer un nuevo técnico, un técnico de jerarquía. Ahí está, una opción el muñeco Gallardo, por ejemplo, que disfrute de su trabajo, así como tú puedes disfrutar tu cafecito mientras los expertos de Acedelco cuidan tu vehículo. Servicio profesional, repuestos de calidad y la confianza que necesitas para seguir tu camino. Mientras Ecuador debe empezar un nuevo camino. Hay fecha FIFA, si no me equivoco, ya en septiembre, tenemos que dar la vuelta a la página. Se acabó el Mundial, sé que hay muchos decepcionados, muchos que esperaban algo más de esta selección. Pero sí, pues más allá de buscar un culpable, hay que decirlo que Sebastián Becachese nunca logró generar esa sincronía con el futbolista, con el hincha. Necesitamos un técnico que realmente se sienta identificado con los colores ecuatorianos, que venga a trabajar por el bien de esta selección. Y sí, uno de los nombres que yo barajo es Marcelo Gallardo. Me parece que es un técnico de carácter, un técnico al que si le das la mano, pues no va a estar ahí esperando que le des la mano. Tienes que sí o sí darle la mano. Es más, él no te va a ir a saludar, tú tienes que acercarte a saludarlo. A diferencia de lo que pasó con Becachese queriéndole dar la mano a todos, nadie le quería dar la mano. Ahí se ve la jerarquía y el respeto que hay hacia cada técnico. Ecuador necesita un técnico de jerarquía. También por ahí está Hernán Crespo, que ya dijo, lo hemos visto, tiene condiciones, calidad como técnico, entre otros. Sonaba Xavi Hernández, el español que tuvo un paso por el Barça como técnico, fue leyenda como jugador, pues tampoco me disgustaría. Es momento, señores de la Federación Ecuatoriana, de traer al técnico indicado, porque eso sí es su responsabilidad. Y ustedes, amigos, ¿qué opinan? ¿Qué técnico les gustaría para la selección ecuatoriana? Los leo en los comentarios. Alfaro debe ser el próximo técnico de la selección ecuatoriana. Y si no, Gustavo Costas. Y si no, Martín Anselmi. Y no me importa que se ría. Creo que Vito Muñoz se ríe. No me importa nada. Un técnico argentino de prestigio tiene que ser el nuevo entrenador de la selección ecuatoriana de cara al próximo Mundial. Alfaro tiene que ser el nuevo técnico de la selección ecuatoriana. Es el momento. Acaba de ser eliminado el conjunto paraguayo. Tienen que ir los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol con el contrato y decirle, profesor, la verdad que lo que hicimos en el Mundial de Qatar no estuvo nada mal, nos gustaba.
cómo potenció a las figuras, cómo potenció a Caicedo, cómo potenció a Plata, cómo le dio la seguridad en el arco a Galíndez, que ya no va a estar. Hay que ver qué pasa, yo les tiro el dato, con Pochettino en los Estados Unidos. Vayan notando, háganme caso. No Marcelo Bielsa, eso sí, no se metan en ese lío de Marcelo Bielsa, pero hay muchos técnicos que tendría que ponerme a pensar, ¿por qué no de Felipe? ¿Por qué no Quintero en su vuelta, que ya es otro técnico con mucha más experiencia después de salir campeón en el fútbol argentino? Bueno, los quiero leer en sus comentarios si están de acuerdo conmigo, si el Ecuador necesita Alfaro u otro técnico argentino para encarar lo que viene. Doctor Álvarez, asuma su responsabilidad. Chao, Thiago Núñez. Lo mejor del partido de noche, Liga Católica, las declaraciones del sabio Thiago Núñez. Mientras el presidente no me saque, yo no me voy. ¡Qué bestia, qué genio, Thiago Núñez! Ya. Nadie, ningún hincha de Liga te respeta. Nadie. Ni el más santo te respeta. Ganaste un respeto hasta octubre 30 del 2025. Ahora ningún hincha de Liga te respeta. Y como buen vividor, como buen manipulador, le tiras la pelota al presidente de Liga, Isaac Álvarez. Doctor Álvarez, agarre la pelota, demuestre su liderazgo y dígale, Thiago Núñez, te vas de Liga. Y si no quieres irte, anda a dirigir la sub-14. Ya, allá dirige. Pero al equipo de primera no le vuelvo a dirigir. Y le manda a dirigir a la selección de socios del club de Liga. Ahí, que dirija. Doctor Álvarez, Thiago Núñez le botó la pelota a usted. Y usted debe responder. Y decirle, Thiago Núñez, mañana acércate a firmar tu salida. Y que el tiempo, la FIFA, el TAS, la FEF, digan cuánto hay que pagarle. Thiago Núñez, no te queremos. Doctor Álvarez, asuma su responsabilidad. Chao, Thiago Núñez. Soy Aurelio Dávila, para ti, hartas copas.